¿Finiquito o liquidación? ¿Cuál me corresponde? En muchas ocasiones nos hemos hecho la misma pregunta o alguien nos ha hecho la misma pregunta. ¿En qué caso aplica un finiquito y en qué caso aplica una liquidación? Lo que se intenta es confrontar a ambos mundos. Que este es el primer video que yo hago de manera integral. Es decir, siempre hemos pensado que tanto el contador como el abogado están enfrentados. La verdad es que no es cierto. Por regular trabajan para sacar adelante este tipo de asuntos. El finiquito, cuando dejas de prestar tus servicios al patrón por cualquiera de las siguientes razones. Por el vencimiento del término, o por la terminación de la obra o la terminación del capital invertido. También, y es lo más común, por la renuncia voluntaria, por la muerte del trabajador derivada de causas distintas de los riesgos de trabajo. Veamos entonces cuándo aplica una liquidación. La liquidación es la indemnización que se te deberá pagar cuando se extingue la relación laboral, pudiendo ser por cualquiera de las siguientes causas: un despido injustificado, la separación laboral del trabajador por causas imputables al patrón, una indemnización por incapacidad permanente o muerte del trabajador derivada de causas de riesgo de trabajo. ¿Cuáles son las prestaciones que deben de pagar en un finiquito? Los días trabajados y no pagados, conocidos como sueldos devengados, partes proporcionales de tu aguinaldo, las vacaciones y tu prima vacacional. Prestaciones adicionales a las que marca la ley, como pueden ser bonos, premios, fondos de ahorro o cualquier otro nombre que se le dé, también te las deben de cubrir. En este caso, si tú renuncias pero laboraste más de 15 años ahí mismo con ese mismo patrón, también te deben de pagar tu prima de antigüedad. ¿Cuáles son las prestaciones que debo reclamar en una liquidación? Tu aguinaldo proporcional, tus vacaciones proporcionales, más tu prima vacacional, 90 días de sueldo, que son 3 meses, 12 días por año, que equivalen a tu prima de antigüedad, los sueldos devengados, los sueldos caídos en caso de que vayas a juicio. Y aquí 20 días por cada año, tiene 2 asteriscos y cuando hagamos los ejercicios te voy a explicar. Coloquialmente piensan que los 20 días por cada año se pagan de manera automática. Y no, te lo voy a explicar con la ley y además hay una jurisprudencia de la Suprema Corte. Pero también pudiera ser el caso de que tengas más prestaciones que vengan en tu contrato colectivo de trabajo. Estas también te las tienen que pagar. Una vez visto lo anterior, ahora pasemos a hacer los números. Vamos a ver el caso del finiquito del señor Mr. X. Este señor ingresó a laborar el 1 de febrero de 2015. Renunció el 30 de noviembre de 2021. Por lo tanto, tiene una antigüedad de 6 años con 10 meses. El 1 de febrero de 2021 tendría 6 años completos. Febrero, marzo y hasta noviembre, dando un total de 10 meses. Por lo tanto, decimos que el señor tiene 6 años con 10 meses como antigüedad laboral. Antes de proceder, el sueldo diario se forma de la siguiente manera. Vamos a agarrar y vamos a decir 365 días del año entre 12 meses nos va a dar un factor de 30.4167. Para efectos contables nosotros siempre tomamos 30.4. Y entonces dividimos 10,000 entre 30.4 y nos da 328.95, que es su sueldo por día. Vamos a construir una tablita que tenga las siguientes características. Ya tiene sueldo devengado, un aguinaldo que es proporcional, vacaciones también proporcionales y la prima vacacional no es proporcional, es el 25% de lo que nos da de vacaciones. ¿De dónde sacamos esto? Si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, nos dice el artículo 87 que el aguinaldo se otorga cada año natural, es decir, de enero a diciembre laborado, y son 15 días por ese año. ¿Okay? En cuanto a las vacaciones, las encuentras en el artículo 76 y nos dice que los días se van a asignar según la antigüedad que tenga laborando.
Y la prima vacacional en el artículo 80 y nos dice que es el 25% del importe de las vacaciones. Quiero comentarte que existe otra que se llama prima de antigüedad, que está en el artículo 162. Pero aquí tengo una nota. Si el empleado hubiera tenido más de 15 años laborando con el mismo patrón, se le paga aun cuando sea finiquito. ¿Ok? Para este ejemplo, no, porque el señor nada más tuvo 6 años con 10 meses. ¿Cómo llenamos el sueldo de vengado? Bueno, el sueldo de vengado son los días que trabajaste y que no te los han pagado. Entonces, aquí el señor trabajó todo el mes de noviembre. Es lógico pensar que la primera quincena ya se la pagaron y lo único que está pendiente es la quincena del 16 al 30 de noviembre como sueldo de vengado. Si su sueldo mensual es de 10,000 pesos, serían 5,000 pesos a la quincena. El sueldo de vengado sería 5,000 pesos, que es la quincena. Para ver el monto del aguinaldo, vamos a construir otra tablita, que en este caso nos quedaría algo así. Si el señor hubiera trabajado los 365 días del año, se le otorgan 15 días. Como no los trabajó, entonces dividimos 15 entre 365, nos va a dar una proporción, 0.041096. Ahora vamos a ver cuántos días realmente trabajó. El año tiene 365 días, pero él está renunciando el 30 de noviembre. Por lo tanto, lo que no trabajó son los 31 días de diciembre. A los 365 días del año le quitamos los días de diciembre y nos quedan 334 días en total. Eso es lo que el señor laboró. Para determinar el factor por día, simplemente multiplicamos la proporción por los días trabajados y nos va a dar 13.7260. Y eso lo vamos a asignar en donde dice aguinaldo proporcional, quedando de la siguiente forma. Para conocer el importe simplemente vamos a multiplicar el sueldo diario que sacamos de aquí por el factor de días y nos va a dar que él recibiría un aguinaldo de 4,515.14. Bueno, aquí le podemos poner un resumen en aguinaldo y quedaría de la siguiente manera. Es decir, para calcular el aguinaldo dividimos 15 días entre 365, nos da. Luego lo multiplicamos por los días que efectivamente laboró el señor en ese año y nos va a dar el factor por día. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo determinamos las vacaciones. Si trabajas un año, te corresponden 6 días de vacaciones. Si trabajas 2 años, te corresponden 8. Y así va a crecer 2 días hasta el cuarto año. 2 días nada más. Fíjate, los primeros 4 años crece 2 días y después, a partir del quinto, va a crecer solamente 2 días cada 5 años. ¿Ok? Por lo tanto, el caso que nos ocupa, el señor tiene 14 días de vacaciones. Aquí vamos a construir otra tabla que es muy similar a la que construiste para el aguinaldo. Por ejemplo, vamos a decir que a este señor le corresponden 14 días. Esos 14 días solamente si hubiera trabajado el año completo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el factor por día. 14 días entre 365 y nos va a dar un promedio. ¿Ok? Ahora bien, el año tiene 365 días, pero él no laboró 63. ¿De dónde determino yo que no laboró 63? Porque como renunció el último día de noviembre, no trabajó diciembre, no trabajó enero y no trabajó un día de febrero, que es cuando él cumplía años laborales. La suma de estos tres me va a dar 63 y es lo que yo le estoy restando a los días totales del año, me queda 302. Y para sacar el factor por día, simplemente multiplico el promedio por 302 y me va a dar esta cantidad. Esa misma cantidad la voy a poner en esta tabla y quedaría de la siguiente manera. Fíjate que este es este y simplemente lo multiplico por el sueldo diario para obtener 3,810.38. ¿Cómo sé que está bien calculado? Porque partiendo de la base de que él no laboró 63 días, que son estos, y después haciendo el cálculo de los días que sí laboró en el año y la suma de los días por mes me da 302, que es exactamente esto. Por eso yo me percato de que las cosas están bien calculadas.
habíamos quedado que la prima vacacional es el 25% del importe de las vacaciones. Por lo tanto, 3.810.38 por 25% me da 952.60. Después hago la suma y me da un neto a pagar de 14.278.12. Esto es lo que le correspondería al señor por finiquito. Tú te preguntarás, ¿son todas las prestaciones que el señor tiene en caso de finiquito? No. Adicionalmente quiero decirte que existe otra que se llama PTU, participación de los trabajadores en las utilidades, que está marcado en el artículo 117, pero esta se paga en el mes de mayo de cada año. Y por lo menos para que el trabajador tenga acceso a ella, debió de haber laborado un mínimo de 60 días durante el ejercicio fiscal de la empresa. ¿Ok? Y aquí te aclaro que es un salario devengado, que son los días que trabajaste y aún no te han pagado, y por favor no los confundas con los salarios vencidos o lo que comúnmente la gente conoce como caídos, que están en el artículo 48. Estos salarios son los que se originan durante el proceso legal, quiere decir un juicio laboral, y tienen un tope de 12 meses según la ley vigente. Ahora, con los mismos datos del señor Mr. X, vamos a ver qué pasaría en el caso de que esto fuera una liquidación. La liquidación la vas a entender como indemnización cuando te despiden. Son los mismos datos si te fijas y lo que ya habíamos calculado en la otra cédula. Vamos a hablar de indemnizaciones. Aquí interviene lo que es el salario integrado. Y esto viene en el artículo 84 y 89, en donde nos dicen que un salario integrado se comprende de todas aquellas cantidades en especie o en dinero que recibe el trabajador. Seguiremos hablando de que esta persona tiene las prestaciones de ley. Él tiene derecho a la indemnización constitucional, que consta de 3 meses, que son 90 días de su salario, que marca el artículo 48. También va a tener derecho a una prima de antigüedad de 12 días por cada año de servicio prestados al patrón. Y esto viene indicado en el artículo 162 y en el artículo 486 nos marca un tope. En este caso se tiene que pagar aunque no haya cumplido 15 años laborando ahí. Y ahora viene otra parte que se llama indemnización de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, que viene en el artículo 50. Sin embargo, quiero hacerte la aclaración, no desde el punto de vista contable, sino desde el punto de vista legal, que esta indemnización tiene una característica muy singular. No es verdad, como coloquialmente la gente piensa, que cuando van a despedir a la persona se la tienen que pagar por fuerza. No. En el artículo 50 vas a encontrar el sustento jurídico, el criterio de la Suprema Corte, de cuándo se tiene que pagar. Vamos a integrar el salario para que tú veas cómo se hace. ¿Cómo se integra un salario? Hay varias maneras de hacerlo. De todos modos vas a llegar a lo mismo. Recuerda, estamos hablando de que este trabajador tiene prestaciones de ley. Días del año, 365. Aguinaldo por cada año, 15 días. Factor de vacaciones, 1.5. Y la suma de estos me va a dar 381.5. Y a lo mejor te preguntas de dónde saqué este 1.5. Por ejemplo, en el primer año, a este trabajador le corresponden 6 días, lo multiplico por el 25% de su prima vacacional y me da 1.5. Este es este. ¿Ok? Luego lo divido entre los días del año y me da un factor de integración de 1.0452. Ese factor, tú como contador ya debiste de haberlo escuchado, porque también es el mismo con el que integramos el salario del Instituto Mexicano del Seguro Social, el famoso 1.0452. Bueno, pues así se determina. Para el caso que nos ocupa, no nos sirve, porque el señor tiene 6 años con 10 meses, entonces vamos a construir la tabla. Aquí lo ves. Fíjate que lo único que cambia es el factor de vacaciones. Si quieres ver cómo hice el factor 2, simplemente dices, esto va a ser igual a 8 días por 0.25 o 25% y te va a dar 2. En el tercer año, 10 días por el 25% y te va a dar 2.5.
Para el caso del señor, recuerda que tenía 14 días de vacaciones por 0.25 y nos va a dar un factor de vacaciones de 3.5 y el factor de integración de 1.507. Lo voy a poner aquí, 1.0507, y voy a multiplicar 328.95, que era su sueldo diario, por el factor de integración. Como el salario diario integrado es superior, es el resultado de esa multiplicación, 345.62, y ahí la tienes, indemnización 3 meses o 90 días, ¿no? Salario diario integrado, acuérdate que este viene de aquí, por los 90 días, y me da 31.105.80. Ahora vamos, la prima de antigüedad, dice 12 días por cada año de servicios prestados al patrón, pero tomando en cuenta el tope. El tope son 2 veces el salario mínimo general del área geográfica que estemos hablando. Ciudad de México. Por lo tanto, el salario mínimo general son 282.80. Bueno, esto hay que compararlo contra el salario diario integrado, que son 345.62, que esto viene de acá. Y tenemos que tomar el menor. De acuerdo con este ordenamiento, tomaremos el valor tope del artículo 486 para el cálculo, que son 282.80. Fíjate cómo lo determiné. El salario mínimo general 2021 es de 141.40. El año pasado era de 123.22. Esta cantidad solamente la voy a multiplicar por 2 y me va a dar 282.80, que es lo mismo. Por lo tanto, vamos a determinar que si son 12 días por año completo trabajado, serían 12 por 6, me da 72 días de los años completos. Luego, voy a dividir 12 días al año entre 12 meses y me va a dar un factor de 1. ¿Ok? Ese factor lo multiplico por los 10 meses que el señor laboró y me va a dar 10 días en proporción. La suma de ambos me va a dar 82. Yo aquí tengo el número 82 y lo multiplico por el factor de tope, por el salario tope, que son los dos salarios mínimos, 282.80, y me va a dar 23.189.60. Que esta sería una liquidación correcta para el señor Mr. X. Y tú te vas a preguntar, oye, ¿y los 20 días qué pasa? Los 20 días de indemnización de los que yo te hablé solamente se pagan en 4 supuestos. Es decir, si yo voy a juicio en contra del patrón y demuestro que el despido fue injustificado y que el patrón se niega a reinstalarme, o demuestro que la rescisión fue por causas imputables al patrón, o que el patrón está reduciendo la plantilla laboral, o simple y sencillamente el patrón se niega a acatar la disposición de conciliación del arbitraje, entonces en ese momento entran en función estos 20 días. Eso está sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, la cual es la número 34 de octubre de 1990. Yo sé que coloquialmente, como contadores, siempre lo calculamos. Te dicen que está sujeto a estas 4 condiciones. Sí te voy a enseñar a calcularlo por si algún día lo necesitas, pero recuerda, no siempre se te paga, se tiene que tener estos 4 supuestos y además tienes que ir a juicio. Tú vas a decir 20 días por 6 años completos me da 120 días derivado de los años completos. Y luego vas a sacar otra vez la proporción. 20 días entre 12 meses te va a dar esta proporción. Esa proporción tú la vas a multiplicar por los 10 meses, que son 17 días proporcionales. Por lo tanto, la suma de ambos, 120 más 17 te da 137 días. Ahora sí, ya tienes elementos para poder esquematizarlo. Aquí sí lo vas a calcular con el salario diario integrado por los 137 días y vas a tener 47.234.74. Y eso sería la liquidación adecuada para esta persona. Y bueno, pues esta sería nuestra sábana de liquidación, en donde te repito, total a pagar sin juicio laboral la suma de estas cantidades. Si tú llegaras a ir a juicio
y se autoriza que te den la indemnización de 20 días, este sería el importe. Y sí hay mucha diferencia. Si lo comparas en contra de lo que es un finiquito, que es esta cantidad, tú te vas a dar cuenta que sí hay mucha diferencia. Esta cantidad puede crecer una sola vez más. No olvides que al principio te hablé de los sueldos o salarios caídos del artículo 48. Y estos se van a originar durante el proceso legal por un total de 12 meses.